Lección 14.4. Potencia y factor de potencia en un circuito corriente alterna en paralelo. En los circuitos de corriente alterna en paralelo se utilizan los vectores de intensidad para calcular el factor de potencia, coseno de phi, y el ángulo de fase, phi. Factor de potencia es igual al coseno de phi, que es igual a la intensidad en R sobre la intensidad total. Phi es igual a coseno inverso de la intensidad en R sobre la intensidad total. Observa que el diagrama vectorial en un circuito corriente alterna en paralelo no se construye con voltajes como en los circuitos en serie, sino con corrientes. En los circuitos de corriente alterna en paralelo se utiliza la misma fórmula que en los circuitos en serie para calcular la potencia real. Potencia real es igual al voltaje por la intensidad por el factor de potencia, o bien el voltaje por la intensidad por el coseno de phi. Ejemplo 1. El voltaje total aplicado en el circuito de la figura es igual a 18 volts. La intensidad de corriente en R es igual a 1.5 amperes y la intensidad de corriente total es igual a 2.5 amperes. Calcular la potencia aparente y la potencia real disipada en el circuito. Utilizamos la fórmula para la potencia aparente. Es igual al voltaje total por la intensidad total, 18 volts por 2.5 amperes. Esto nos da como potencia aparente 45 volts amperes. A continuación, calculamos el factor de potencia con la fórmula coseno de phi igual a intensidad en R sobre la intensidad total. Sustituimos nuestros valores, intensidad en R 1.5 amperes sobre la intensidad total 2.5 amperes. Esto nos da como factor de potencia 0.6. Finalmente, calculamos la potencia real. Sustituimos los valores de factor de potencia 0.6 por la potencia aparente 45 volts amperes, nos da un total de 27 watts como potencia real. Como tenemos el valor del coseno de phi, o coseno del ángulo de fase, podemos aprovecharlo para calcular dicho ángulo, utilizando la función coseno inverso de nuestra calculadora. Phi es igual al coseno inverso de 0.6, y esto es igual a 53.13 grados o 53 grados 7 minutos 48 segundos. Lección 14.